we still have 145% tariffs on China. Your Treasury Secretary said we basically have an embargo on China. Look, you're trying to say something's going to happen, Terry. No, okay, well, nothing's going to happen. You know business. Terry, I want to ask you. I do know business. Yes, so 145% tariffs on China, and that is basically an embargo. They deserve it. It'll raise prices on everything from electricity. En un giro inesperado que sacude los cimientos del comercio agrícola global, China ha anunciado la cancelación de importaciones de soja provenientes de Estados Unidos, valoradas en aproximadamente 1.100 millones de dólares. Esta medida afecta directamente a unas 2,4 millones de toneladas de la oleaginosa, generando un impacto inmediato en los mercados y en la economía agrícola estadounidense. La decisión de Pekín se produce en el contexto de una escalada en la guerra comercial entre ambas potencias. Tras la imposición por parte del presidente Donald Trump de aranceles del 145% a productos chinos, China respondió con gravámenes del 125% a las importaciones estadounidenses, incluyendo productos agrícolas clave como la soja. Esta situación ha llevado a una contracción del 80% en el comercio bilateral en lo que va del año, según la Organización Mundial del Comercio. La cancelación de estos contratos de soja representa un golpe devastador para los agricultores estadounidenses, especialmente en estados como Iowa, Illinois y Minnesota, donde la producción de soja es una de las principales fuentes de ingresos. La interrupción de estas exportaciones no solo afecta a los productores, sino también a toda la cadena de suministro, incluyendo transportistas, procesadores y exportadores. En respuesta a las tensiones comerciales, China ha intensificado sus compras de soja a Brasil, aprovechando los precios más competitivos y la abundante oferta del país sudamericano. Este cambio estratégico ha reducido significativamente la cuota de mercado de Estados Unidos en las importaciones chinas de soja, pasando del 40% en 2016 al 21% en 2024. El impacto de esta medida no se limita al sector agrícola. Grandes cadenas minoristas como Walmart y Target han alertado sobre posibles escaseces en los supermercados y aumentos de precios, como consecuencia de la disminución en los envíos de carga desde China, que han caído un 60%. El secretario del Tesoro de EU ha descrito la situación como un embargo comercial de facto, subrayando la gravedad de las consecuencias económicas derivadas de esta política arancelaria. Mientras tanto, el presidente Trump ha defendido su enfoque, argumentando que es necesario para proteger los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, críticos advierten que estas medidas podrían tener efectos contraproducentes, debilitando la posición de Estados Unidos en el comercio global y perjudicando a sectores clave de su economía. En este escenario de creciente incertidumbre, los agricultores y empresarios estadounidenses enfrentan desafíos sin precedentes, mientras el mundo observa cómo se redefine el equilibrio del comercio agrícola internacional. A medida que se profundiza la crisis, los mercados de futuros de productos agrícolas en Chicago han registrado caídas abruptas. El precio de la soja, que durante semanas mantuvo una tendencia estable, sufrió un desplome del 12% en menos de 48 horas. Este descenso no solo refleja el impacto directo de la cancelación china, sino también la falta de confianza generalizada en el rumbo que está tomando la política comercial de la administración Trump. Grandes asociaciones agrícolas, como la American Soybean Association, ASA, han convocado reuniones de emergencia y emitido comunicados donde se denuncia que las decisiones unilaterales de la Casa Blanca han expuesto al sector a un riesgo innecesario. No podemos permitir que nuestros campos se conviertan en terreno de batalla de una guerra comercial improvisada, declaró en rueda de prensa el presidente de la ASA, Michael Strahe. Los puertos de exportación en Nueva Orleans, Houston y Seattle se han visto afectados por el paro repentino de cargas. Barcazas cargadas de soja que tenían como destino principal el puerto de Shanghái han quedado detenidas, sin instrucciones de las autoridades federales sobre su reubicación o redistribución. Esta situación ha generado congestión en los depósitos y pérdidas estimadas en más de 200 millones de dólares solo en transporte y logística en las primeras 72 horas. Mientras tanto, en Pekín, el Ministerio de Comercio ha asegurado que esta cancelación no se trata de una medida aislada, sino del inicio de una revisión total de sus relaciones agrícolas con Estados Unidos. La estabilidad comercial requiere confianza, y cuando un socio actúa con hostilidad sistemática, es natural buscar alternativas más fiables, expresó la vocera del ministerio, Zhao Wenhua, en una conferencia transmitida por la CCTV. El impacto político también ha comenzado a sentirse. En estados tradicionalmente republicanos del cinturón agrícola, como Nebraska y Kansas, diversos líderes locales han expresado su decepción por la falta de diálogo y consulta con las comunidades afectadas. En redes sociales, alcaldes, gobernadores y legisladores han comenzado a distanciarse públicamente de la estrategia de confrontación con China. En paralelo, Brasil,
Argentina y Paraguay han comenzado a absorber los contratos que antes estaban destinados a los agricultores estadounidenses. La Bolsa de Comercio de Rosario reportó que empresas chinas firmaron en las últimas 48 horas más de 80 nuevos acuerdos con proveedores del Cono Sur, lo que representa una reconfiguración drástica del comercio mundial de soja. También se han producido movimientos inusuales en el mercado financiero. Grandes fondos de inversión están vendiendo activos agrícolas estadounidenses, mientras que otros comienzan a invertir agresivamente en infraestructura portuaria y agrícola en América del Sur. El éxodo de capital ya empieza a notarse, con consecuencias en la valoración del dólar frente a las monedas emergentes relacionadas con el agro. En Washington, la presión sobre el Congreso ha aumentado. Algunos legisladores demócratas y republicanos están considerando presentar una moción de emergencia para frenar la guerra comercial y proteger los intereses del agro nacional. Se habla de posibles subsidios compensatorios a gran escala, pero el debate se ve dificultado por la polarización política y el calendario electoral. El ambiente es de alta tensión. Las protestas agrícolas han comenzado a organizarse. Tractores bloquean carreteras rurales en Iowa, mientras que en Missouri y Ohio, asociaciones de productores planean marchas hacia las capitales estatales. Queremos vender, no subsidios. Queremos trabajo, no discursos. Queremos soluciones, no tweets, se leía en una pancarta en Des Moines. La comunidad internacional observa con preocupación. La Organización Mundial del Comercio ha convocado a una sesión extraordinaria, mientras que Naciones Unidas advierte que la interrupción de uno de los mayores corredores alimentarios del planeta podría tener repercusiones sobre la seguridad alimentaria global. En el plano internacional, el repentino giro de China también ha generado efectos en cadena en otras industrias conectadas con la soja estadounidense, como la producción de biocombustibles y la alimentación ganadera. Empresas de procesamiento de biodiesel en el Medio Oeste están informando paros técnicos y suspensión de contratos, debido a la caída de la demanda y la saturación del suministro interno. Las plantas en Illinois y Minnesota ya han comenzado a reducir turnos, afectando a miles de trabajadores. En cuanto a la industria ganadera, la situación es igualmente alarmante. La soja es un ingrediente clave en la alimentación de cerdos, pollos y ganado bovino. Con la expectativa de una caída abrupta en su precio y el exceso de inventarios, los criadores enfrentan una distorsión en los costos de producción que podría afectar también los precios al consumidor. En estados como Texas y Georgia, ya se advierte un aumento en los costos logísticos por la necesidad de almacenar enormes volúmenes de harina de soja sin destino. Frente a este panorama, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, ha comenzado a recibir presiones para activar mecanismos de asistencia financiera de emergencia, similares a los implementados durante la guerra comercial de 2018. Sin embargo, los recursos actuales del USDA son limitados, y muchos expertos advierten que una repetición de los subsidios masivos no será suficiente para detener la hemorragia económica que se avecina. En paralelo, se reportan intensas gestiones diplomáticas de países aliados que dependen indirectamente de la producción estadounidense de soja. Japón, Corea del Sur y varios miembros de la Unión Europea han expresado preocupación por la inestabilidad que podría derivarse de una sobreoferta global sin destino claro, que podría colapsar los precios internacionales y generar tensión entre productores globales. Los analistas coinciden en que la cancelación china no fue una simple represalia, sino una acción estratégicamente diseñada para golpear donde más duele, la base económica y política del actual presidente. Con las elecciones a menos de un año de distancia, esta crisis amenaza con transformar el mapa electoral estadounidense. Sectores tradicionalmente republicanos comienzan a manifestar signos de giro político, y las encuestas ya muestran una caída de 5 puntos en la aprobación del presidente Trump entre agricultores y trabajadores rurales. Mientras tanto, en Wall Street, las consecuencias no se han hecho esperar. Acciones de gigantes agrícolas como Archer Daniels Midland, ADM, Bunge Limited y Cargill han caído entre un 8 y un 14%, arrastrando al índice Nasdaq agroalimentario a su peor jornada desde 2020. Fondos de pensión con exposición al agro han reportado pérdidas millonarias, y se estima que el impacto total sobre la bolsa podría superar los $300.000 millones si la situación se prolonga por más de una semana. En el entorno del presidente, las reacciones han sido mixtas. Mientras asesores como Peter Navarro y Robert Lighthizer defienden la confrontación como parte de una estrategia más amplia para contener el ascenso de China, otros miembros del gabinete advierten sobre los riesgos de aislamiento comercial. Fuentes cercanas a la Casa Blanca han confirmado reuniones a puerta cerrada entre representantes del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional, intentando contener una escalada mayor con Beijing. Por su parte, el embajador de China en Washington ha reiterado que su país no busca confrontación, pero que la confianza se ha visto gravemente erosionada.
En los círculos diplomáticos, se habla de una congelación de facto de las relaciones agrícolas por tiempo indefinido, lo que podría llevar a una reconfiguración estructural del comercio global. La industria de logística también ha empezado a sentir los efectos colaterales. Las compañías ferroviarias y navieras que transportaban soja desde el corazón agrícola hasta los puertos de exportación han comenzado a registrar pérdidas masivas por la cancelación de rutas y contratos. Union Pacific y BNSF han reportado que más de 1.200 vagones de carga se encuentran detenidos o sin asignación. Mientras tanto, agricultores de todo el país, desde las Dakotas hasta el delta del Mississippi, enfrentan el dilema de cosechas que ya no tienen comprador. Se reportan grandes acumulaciones de soja sin destino, silos desbordados y un mercado interno incapaz de absorber la magnitud de la sobreproducción. En Kansas, se viralizó una imagen de un campo cubierto por una manta blanca de granos desperdiciados, símbolo de una crisis que amenaza con destruir el sustento de cientos de miles de familias rurales. En Iowa, epicentro de la producción sojera del país, la situación ha escalado de forma crítica. Cooperativas agrícolas regionales han comenzado a rechazar entregas debido a la saturación de sus instalaciones de almacenamiento. Los agricultores, sin alternativas inmediatas, se han visto obligados a almacenar la soja en camiones estacionados en sus propias granjas, con el riesgo inminente de pérdida de calidad y, en algunos casos, infestación por plagas. Los bancos rurales también comienzan a manifestar preocupación. Instituciones financieras como Farm Credit Services y bancos comunitarios de estados agrícolas están evaluando posibles moratorias ante una oleada de solicitudes de refinanciamiento por parte de productores. Si esto continúa, muchos de nuestros clientes no van a poder pagar sus préstamos al final del trimestre, declaró un ejecutivo de agronegocios en Nebraska, bajo condición de anonimato. En el plano político, el Congreso ha entrado en un agitado debate sobre la posibilidad de declarar una emergencia agrocomercial nacional. Mientras senadores del ala demócrata acusan a Trump de haber provocado la crisis con una política exterior impulsiva y unilateral, legisladores republicanos del cinturón agrícola exigen una respuesta contundente, incluso sugiriendo la aplicación de sanciones a empresas chinas con operaciones en Estados Unidos. Desde Beijing, el Ministerio de Comercio no ha dado señales de retroceso. En una comparecencia breve, su portavoz reafirmó que la decisión fue estrictamente comercial y responde a la necesidad de diversificar fuentes de aprovisionamiento en línea con la seguridad alimentaria nacional de China. Sin embargo, medios estatales como el Global Times han insinuado que esta jugada también es una advertencia geopolítica frente a recientes declaraciones de Washington sobre Taiwán y el mar de China Meridional. En paralelo, países como Brasil y Argentina han intensificado sus exportaciones de soja hacia el mercado asiático. Los puertos brasileños de Santos y Paranaguá reportan un aumento del 27% en la carga destinada a China durante las últimas 48 horas. El gobierno de Lula da Silva, por su parte, ha calificado la situación como una oportunidad histórica para consolidar la hegemonía agrícola del sur global. A medida que el caos se extiende, asociaciones como la American Soybean Association y la National Farmers Union han comenzado a coordinar manifestaciones y caravanas de protesta en varios estados. Se prevé una gran concentración en Washington D.C. en los próximos días, donde miles de agricultores exigirán medidas concretas al presidente Trump para detener la hemorragia económica provocada por esta abrupta cancelación. Los efectos del colapso no se limitan al sector primario. Cadenas de distribución y supermercados, anticipando disrupciones en derivados de la soja como aceites, alimentos procesados y productos de origen animal, han comenzado a ajustar precios y contratos con proveedores. Expertos temen que, en las próximas semanas, esto podría derivar en aumentos inflacionarios focalizados, golpeando directamente al consumidor promedio. Incluso sectores como la industria farmacéutica y la cosmética, que dependen de subproductos del aceite de soja, ya enfrentan retrasos en sus líneas de producción. Multinacionales del sector han comenzado a evaluar rutas alternativas de suministro, lo que podría generar efectos secundarios de largo alcance en otros mercados no directamente relacionados con la agricultura. En medio de esta crisis multidimensional, el presidente Trump ha convocado a una reunión de emergencia con los jefes de gabinete, el secretario de Agricultura y representantes del Consejo de Seguridad Nacional. Según fuentes internas, el presidente está furioso y presiona para aplicar represalias económicas a gran escala, incluyendo el bloqueo temporal de activos chinos en bancos estadounidenses y la suspensión de acuerdos bilaterales vigentes. A nivel internacional, la comunidad observadora ya describe esta nueva confrontación como una guerra fría agroalimentaria. Algunos medios europeos advierten que esta crisis podría marcar el inicio de una era en que la comida, no el petróleo ni los microchips, sea el eje de las nuevas tensiones geopolíticas globales. Mientras tanto, el Departamento de Estado ha comenzado una ronda acelerada de consultas diplomáticas con aliados estratégicos en Europa y Asia.
Fuentes cercanas a la Casa Blanca indican que Trump pretende formar una coalición agroindustrial con países como Australia, Canadá, Ucrania y hasta la India, con el objetivo de crear un frente común que contrarreste la creciente dependencia mundial de China como comprador dominante de materias primas alimenticias. La estrategia, aún embrionaria, buscaría coordinar subsidios, rutas logísticas y precios mínimos para evitar que el mercado global caiga bajo el control absoluto de Beijing. En Wall Street, el impacto ha sido implacable. Las acciones de gigantes agroindustriales como Archer Daniels Midland, ADM, Bunge Limited y Cargill experimentaron caídas de hasta 14% en menos de 48 horas. Empresas de transporte ferroviario como Union Pacific y CSX, altamente dependientes del flujo agrícola del Medio Oeste hacia los puertos, también registraron pérdidas récord. Analistas de JP Morgan advierten que, si el bloqueo chino se extiende más de 2 semanas, se podría desencadenar una recesión técnica en al menos 5 estados agrícolas clave. Las bolsas asiáticas, por el contrario, experimentan una reacción inversa. El yuan se ha fortalecido levemente y empresas chinas dedicadas al almacenamiento, logística y procesamiento de granos han registrado aumentos súbitos en su capitalización bursátil. Según medios financieros en Hong Kong, Pekín ha comenzado a firmar contratos con proveedores alternativos para recibir soja no solo de Sudamérica, sino también de Rusia y países del sudeste asiático que antes no figuraban como exportadores relevantes. El sector académico tampoco ha tardado en reaccionar. Universidades como Purdue, Texas A&M y la Universidad de California han convocado simposios de urgencia para estudiar el fenómeno. Profesores de economía agrícola y geopolítica coinciden en que esta podría ser una de las peores crisis comerciales desde la Gran Depresión, dado que afecta simultáneamente a producción, exportación, transporte, empleo rural, cadenas de valor industriales y relaciones internacionales. La reacción popular también comienza a tomar un cariz político. En redes sociales, el hashtag #SoyWar, Guerra de la Soja, se ha viralizado, con usuarios de todo el espectro ideológico culpando al gobierno por una falta de visión estratégica. En estados como Illinois, Ohio y Missouri, donde el voto agrícola fue clave para la victoria de Trump, comienzan a circular encuestas que muestran una caída significativa en su aprobación. En respuesta, la administración Trump ha anunciado la inyección inmediata de un paquete de ayuda federal de $45.000 millones para el sector agrícola. Este paquete incluirá subsidios directos, créditos de emergencia, descuentos fiscales y financiamiento para infraestructuras de almacenamiento. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas, aunque necesarias, llegan tarde y podrían no ser suficientes para evitar quiebras masivas si la situación se prolonga. En paralelo, se han filtrado documentos internos que revelan tensiones dentro del gabinete. Mientras algunos asesores proponen una desescalada diplomática que permita reabrir los canales con China a través de mediadores internacionales, otros, especialmente del ala nacionalista, presionan por una ruptura total de relaciones comerciales, apostando por una americanización radical de toda la cadena agroalimentaria. El Pentágono, por su parte, ha sido arrastrado indirectamente a la crisis. Informes clasificados advierten que una prolongada caída en el abastecimiento de productos derivados de la soja podría afectar incluso la cadena de suministros del ejército, dado el uso de aceites y proteínas vegetales en raciones MRE, Meals Ready to Eat, y otros componentes logísticos del personal desplegado. El conflicto comienza a manifestarse también en puertos estratégicos como el de Nueva Orleans y el de Houston, donde largas filas de barcazas cargadas de soja permanecen inmóviles sin compradores. Capitanes de navíos y operadores de grúas denuncian la cancelación de cientos de órdenes de carga, así como el abandono de contratos firmados con empresas chinas, que ahora podrían reclamar compensaciones multimillonarias bajo los tratados de comercio internacional. Las protestas se intensifican. En Des Moines, Iowa, más de 5.000 agricultores bloquearon una autopista interestatal exigiendo que Trump detenga la guerra económica antes de destruir al país desde dentro. En Minnesota, se reportaron enfrentamientos menores entre manifestantes y policías tras el intento de toma de un centro de distribución de granos. El caos se propaga más allá de las fronteras. En México, empresas agroexportadoras también se ven afectadas, ya que muchas colaboraban en el procesamiento de soja estadounidense antes de ser reexportada. Las autoridades mexicanas han comenzado a evaluar un nuevo modelo de cooperación con Brasil, generando tensiones entre los socios del TEMEC. Canadá, por su parte, ha declarado una alerta comercial preventiva y ha comenzado a redirigir sus exportaciones hacia Asia, evitando triangulaciones con proveedores estadounidenses. Los próximos días serán decisivos. La posibilidad de una reunión bilateral extraordinaria entre Washington y Pekín aún no ha sido confirmada. Los mercados están en vilo. Millones de toneladas de soja continúan varadas. Y una nación agrícola entera, el corazón mismo del país,
se encuentra de rodillas ante una guerra comercial sin precedentes que apenas ha comenzado. A medida que el conflicto se adentra en su segunda semana, los efectos colaterales comienzan a sentirse en áreas que, hasta ahora, habían permanecido inmunes a la volatilidad agrocomercial. Las plantas de procesamiento de alimentos en estados como Kansas, Nebraska y Dakota del Sur han iniciado despidos masivos ante la falta de materia prima. Gigantes de la industria cárnica como Tyson Foods y Smithfield ya reportan una disminución drástica en la producción de piensos a base de harina de soja, lo cual amenaza con afectar directamente el precio de carnes y productos lácteos en todo el país. Mientras tanto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, ha convocado de urgencia a su Comité Nacional de Crisis Alimentaria. Según filtraciones internas, se están evaluando escenarios que incluyen la necesidad de importar soja desde Sudamérica a precios inflados, lo que representa una inversión estatal adicional que superaría los $12.000 millones mensuales. Un informe preliminar sugiere que, de prolongarse la crisis hasta el tercer trimestre del año, el gobierno podría verse obligado a declarar una emergencia alimentaria industrial, una figura legal inédita que otorgaría al Ejecutivo poderes especiales para intervenir el sector. A nivel internacional, la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, han convocado a una cumbre extraordinaria. Varios países miembros han solicitado explicaciones formales tanto a Estados Unidos como a China, dado el impacto en los precios globales. La tonelada de soja ha alcanzado su máximo histórico en el mercado de futuros de Chicago, superando los $850 por tonelada métrica, con proyecciones de que podría alcanzar los 1.200 si no se encuentra una solución inmediata. En el terreno político, el Congreso de los Estados Unidos atraviesa una fuerte polarización. Mientras el ala republicana más conservadora aplaude la mano dura de Trump y lo impulsa a mantener la línea proteccionista, sectores moderados dentro del mismo partido, especialmente representantes de estados agrícolas, comienzan a distanciarse. El senador republicano de Iowa, Blackett Orne, ha calificado la situación como un suicidio económico cuidadosamente orquestado. Por su parte, el liderazgo demócrata ha iniciado una serie de audiencias públicas sobre las consecuencias de la guerra de la soja, denunciando la falta de previsión y diplomacia del actual gobierno. Figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren han impulsado un proyecto de ley para crear un fondo de recuperación agrícola de $100.000 millones, que sería financiado con nuevos impuestos a grandes corporaciones agroexportadoras y tecnológicas. China, sin mostrar signos de retroceso, ha intensificado su inversión en proveedores alternativos. En Argentina y Brasil, equipos técnicos chinos han firmado más de 20 nuevos contratos con cooperativas regionales. Beijing ha comenzado a financiar la modernización de puertos clave en Rosario, Argentina, y Santos, Brasil, lo cual fortalecerá aún más su independencia del grano estadounidense. Además, se han anunciado acuerdos para la construcción de 2 megasilos en el sur de Venezuela, que servirían como reservas estratégicas de alimentos en caso de conflictos prolongados con Estados Unidos. El efecto dominó no se detiene ahí. Las cadenas de suministro globales de biodiesel, industria altamente dependiente del aceite de soja, también han sido gravemente afectadas. Refinerías en Texas, Oklahoma y Luisiana han entrado en fase de parálisis técnica ante la falta de materia prima, lo que ha disparado el precio del biodiesel en más de un 40% en menos de 10 días. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, advierte que podría producirse un retroceso en los estándares ecológicos si se mantiene esta tendencia. Mientras tanto, sectores no convencionales comienzan a levantar la voz. El Sindicato de Camioneros Agrícolas ha convocado una huelga indefinida en protesta por la falta de garantías laborales y el colapso de rutas logísticas. En paralelo, las bolsas de alimentos comunitarias en ciudades como St. Louis y Wichita reportan una caída abrupta en las donaciones provenientes del campo, afectando directamente a poblaciones vulnerables. Los ecos del conflicto incluso han llegado al ámbito educativo. Universidades y escuelas técnicas en todo el cinturón agrícola han visto cancelados decenas de programas de prácticas profesionales con empresas agrícolas, lo que deja a miles de estudiantes sin acceso a formación en el sector más tradicional del país. Además, la presión internacional sobre Washington va en aumento. Francia, Japón y Corea del Sur han enviado comunicados diplomáticos alertando sobre los riesgos que esta crisis representa para la estabilidad alimentaria global. La Unión Africana ha solicitado ayuda financiera a organismos multilaterales debido al aumento en los precios del aceite de cocina y productos derivados de soja importados. En los medios de comunicación, el conflicto ha dominado por completo la agenda noticiosa. Los noticieros de todas las cadenas dedican bloques enteros a reportes en vivo desde el Medio Oeste, entrevistas con agricultores desesperados y debates encendidos entre analistas económicos y expertos en geopolítica.
Programas de opinión nocturnos ya comparan esta crisis con el embargo petrolero de los años 70, señalando que el sistema alimentario global está tan expuesto como lo estuvo el energético en su momento. Mientras tanto, en las redes sociales, miles de influencers rurales, una comunidad en crecimiento en plataformas como YouTube y TikTok, se han convertido en portavoces de la indignación del campo. Vídeos virales muestran toneladas de soja siendo incineradas o pudriéndose en los campos, acompañadas de mensajes que exigen la renuncia inmediata del secretario de Comercio y del representante comercial de Estados Unidos. El conflicto sigue escalando, y cada día que pasa sin una solución concreta, las consecuencias económicas, sociales y diplomáticas se multiplican en efecto dominó. La guerra de la soja, como ya muchos la llaman, se perfila no solo como un desastre agrícola, sino como una crisis sistémica que podría redefinir el rol de Estados Unidos en el comercio global. El nerviosismo también ha alcanzado a Wall Street. Las acciones de compañías como Archer Daniels Midland, ADM, Bunge y Cargill han registrado caídas superiores al 25% en las últimas sesiones. Los inversores temen que los contratos firmados con productores locales y exportadores internacionales se vean comprometidos de forma irreversible. El índice de materias primas agrícolas ha entrado oficialmente en territorio de crisis, algo que no se había visto desde la recesión de 2008. Ante este escenario, la Reserva Federal ha convocado una reunión de emergencia con representantes de las principales entidades financieras del país. Aunque aún no se han filtrado detalles, fuentes cercanas al organismo aseguran que se discute la posibilidad de establecer líneas de crédito especiales para bancos agrícolas regionales, cuya liquidez se ha evaporado en cuestión de días. Las grandes aseguradoras tampoco han quedado al margen. Firmas como AIG y MetLife han recibido decenas de miles de solicitudes de compensación por interrupción de negocio, pérdida de cosecha y contratos incumplidos, lo que ha puesto en peligro sus reservas técnicas. La Asociación Nacional de Seguros Rurales advirtió que si la situación se mantiene durante otro mes, más del 60% de las aseguradoras especializadas en el sector podrían entrar en estado de insolvencia. Por otro lado, dentro del propio Partido Republicano comienzan a surgir voces de alarma. Exaliados políticos de Trump, como el exgobernador de Ohio John Kasich y la exembajadora Nikki Haley, han expresado su preocupación por lo que califican como un acto de autolesión geopolítica sin precedentes. El ala militar, tradicionalmente más reacia a intervenir en asuntos comerciales, también ha comenzado a expresar preocupación por la estabilidad social en zonas rurales fuertemente armadas, donde la tensión ha escalado a niveles peligrosos. China, por su parte, no se ha limitado solo a cortar la compra de soja. En una movida que tomó por sorpresa a los mercados, el Ministerio de Comercio de Beijing anunció nuevas tarifas del 35% sobre el maíz, el trigo y otros productos agrícolas estadounidenses. Además, se han iniciado conversaciones avanzadas con Rusia para un ambicioso tratado agroalimentario que incluiría infraestructura compartida en el lejano oriente ruso, destinado a cultivar y procesar soja a gran escala. La respuesta del gobierno estadounidense a esta provocación fue inmediata. Donald Trump ordenó el retiro de delegaciones comerciales de todas las cumbres multilaterales programadas para el mes de mayo, incluida la reunión del G20 en Tokio. En un mensaje por Truth Social, escribió: China nos ha declarado una guerra económica. Vamos a responder con fuerza, no con diplomacia débil. La Casa Blanca ha confirmado que se están revisando todos los tratados comerciales vigentes con países asiáticos aliados de China, lo que podría desencadenar una ruptura de alianzas estratégicas consolidadas durante décadas. A nivel interno, los agricultores organizados han comenzado a coordinar movilizaciones masivas. El Movimiento 5 de Mayo, como ya lo llaman algunos medios, busca presionar al Congreso para aprobar un paquete de estímulo de emergencia que supere los $200.000 millones. Tractores y camiones agrícolas se han empezado a reunir a las afueras de Washington D.C. con la intención de realizar un cerco simbólico al Capitolio si no se atienden sus demandas en un plazo de 72 horas. Además, se ha detectado una creciente presencia de milicias locales en los límites de las principales granjas del país. Estas milicias, algunas con ideologías ultranacionalistas, afirman estar listas para defender la soberanía del agricultor americano ante lo que consideran un abandono institucional. El FBI ya ha iniciado investigaciones para prevenir posibles brotes de violencia armada en estados clave como Montana, Idaho y Wyoming. En el frente tecnológico, empresas de biotecnología y agricultura de precisión están viendo una oportunidad para intervenir. Firmas como Monsanto Bayer y Syngenta han propuesto proyectos de autosuficiencia genética mediante la producción de soja resistente al clima extremo y ciclos cortos de cultivo. Sin embargo, estas propuestas han sido recibidas con escepticismo por organizaciones ambientalistas que denuncian posibles impactos ecológicos irreversibles. Y mientras el mundo se realinea, Donald Trump ha redoblado su discurso,
ha convocado a una cumbre de emergencia con sus principales asesores de comercio, agricultura y defensa, y ya se habla de nuevos aranceles, sanciones y hasta la suspensión de licencias comerciales a compañías con vínculos estrechos con el gobierno chino. Algunos medios incluso reportan que el Departamento de Defensa está estudiando el impacto de la crisis agrícola en la seguridad nacional. En los mercados bursátiles, el ambiente es de tormenta total. Las principales bolsas de Asia cerraron en rojo, los commodities agrícolas se mantienen volátiles, y la Reserva Federal ha sido presionada para intervenir con nuevas medidas de liquidez. Pero las señales de una tormenta perfecta ya están en el horizonte. No se trata solo de una disputa por toneladas de soja. Lo que está en juego es el sistema mismo de interdependencia global que definió al siglo XXI. Y mientras las cámaras del Congreso debaten, los campos del Midwest se vacían de esperanza, las fábricas del sur de China reformulan sus cadenas de suministro, y los barcos cargueros cambian de rumbo hacia nuevos puertos aliados, queda claro que estamos presenciando el nacimiento de una nueva era comercial marcada por la desconfianza, la fragmentación y la urgencia por redefinir los términos de la globalización. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Si te impactó lo que escuchaste, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más actualizaciones sobre esta guerra comercial que podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¡Hasta la próxima!